Volvemos al tema de la historia oficial y de la historia verdadera. Uno encuentra en internet y en otras publicaciones a estos dos personajes. Este aquí lo indican, padre Juan Manuel López del Corral y el obispo Tristán. La historia oficial dice que esos son los fundadores de Alajuela. Pero vieran qué curioso, este y este es la misma persona. Son dos óleos de diferente de diferente autor, pero de la misma persona. Este es el obispo Tristán y este es el obispo Tristán también. Pero como no hay imagen del padre del Corral, alguien dijo, estos son diferentes. Digamos que este es el padre del Corral, y así lo han publicado. Pero esta es una publicación, pero uno ve otras publicaciones y viene la foto del padre del Corral. Y por ejemplo, este cuadro, hagan el experimento. Este cuadro está actualmente en el Museo Nacional. Y abajo, claro, aquí está en blanco y negro. En el archivo, el verdadero está a colores, pero compárenlo, es exacto. Y aquí abajo dice la verdadera imagen del obispo Esteban Lorenzo de Tristán, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, y nos han hecho creer que son dos personas diferentes. Y bueno, estas son fotos de una Alajuela que se nos fue. El contenido, pues, este autor es muy respetado en Alajuela. Murió hace muy poco. Hizo cosas muy buenas, muy buenas. Su gran legado, para mí, lo más valioso que dejó fue cuando él era periodista, después de la guerra del 48, él fue a buscar a todos los combatientes de los dos lados, de los dos bandos, y los entrevistó. ¿Qué tiene usted que decir? Cuéntenos su versión de la historia. Y él no solo los publicó en el periódico Excelsior, donde trabajaba, sino que después los publicó en tomos, en libros. Se llaman Los Testimonios del 48. Para mí ese es el gran legado de este personaje. Luego hizo cosas muy buenas, obras de caridad, obras de ayuda, pero con la historia de Alajuela, flaco favor que le hizo, mejor no hubiera escrito nada. Porque inventa, nunca fue al archivo, nunca leyó a Don Chico Picado, o quería dejar él su propia impronta, pero la historia de Alajuela la inventó él. Se inventó un montón de episodios, un montón de que no son ciertos. Entonces, con este autor, en temas de Alajuela, hay que tenerle doble, triple, cuádruple cuidado. ¿Qué fue que a él se le encomendó esa tarea? Él era... ¿O fueron publicaciones? Él era muy metido en la MUNI y muy metido por ejemplo, fue fundado un grupo, una asociación que se llamaba, más o menos así, Asociación para el Estudio de la Historia Patria. Y esa asociación consiguieron fondos y publicaron, por ejemplo, un folleto que se llama Alajuela durante la ley de la ambulancia, folleto verde. Ahí está, con este nombre. Este es el autor, ¿verdad? Cuando uno empieza a leer, cuando uno es amante de los libros, con solo volver a ver algo, con leer un párrafo, una línea, usted ya lo huele, usted dice, qué raro. Entonces, uno lee el folleto de Alajuela durante la ley de la ambulancia y se queda con esa espinita. Entonces, uno que es jodido se va y se busca las publicaciones de Manuel de Jesús Jiménez. Entonces, Manuel de Jesús Jiménez publicó un texto bastante amplio sobre la ambulancia, así se llama, la ambulancia. Y cuando llega con la ley de la ambulancia a la capital, Alajuela, empieza uno a ver. Y es un plagio, es un copy and paste literal. Bueno, le agregó una cosa, que el presidente, don Juan Rafael de Gallegos, padecía de una enfermedad venérea. Y yo no sé dónde sacó eso es otro invento. Sí, pasaba muy enfermo, pero él nunca dijo.
tengo sífilis o tengo gonorrea, nunca dijo, yo me siento muy débil, estoy enfermo. Y él renuncia por enfermedad. Pero este otro señor le puso que era una enfermedad venérea y de una vez le mete, teníamos un presidente calentón que andaba por ahí. Entonces, esas cosas uno oye muchas veces en la calle, que la gente las repite porque las toma por buenas, ¿verdad? Entonces, hay que tenerle mucho cuidado. En temas de Alajuela, con él, yo trato de no citarlo. ¿Guillermo qué? Villegas Hofmeister, o sea, aquí hay gente que se pelea con uno por defender la memoria de él. Y yo lo conocí, fue amigo de mi casa, fue amigo mío. A mí, por ejemplo, este fue otro de los que me motivó a investigar, porque una vez, aquí en el museo, yo le pregunté, vea, Memo, ¿por qué los alajuelenses de la primera mitad del siglo XIX eran tan revoltosos? Es que les encantaba el olor a pólvora. Solo eso, sí, claro, les encantaba quemar pólvora. Entonces, eso es otra de las cosas que a mí me quedaron. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa respuesta? Qué barbaridad. Y ya después entendí, ya después de viejo, por qué los alajuelenses eran tan revoltosos. Y igual pueden meter la cuchara y preguntar. ¿Por qué era? ¿Por qué era? Sí. Muy bien. Entre 1777 y 1789, son 12 años, los alajuelenses de aquí, los que vivían ahí, libraron una lucha intelectual contra el Imperio Español para que él les reconociera su soberana y libre decisión de vivir aquí, porque la iglesia y la gobernación querían que vivieran en Heredia, porque en Heredia es donde había iglesia, y había que vivir bajo la campana, porque ahí estaba la institución eclesiástica que cobraba diezmo, estaba el gobierno que compraba impuestos, pero esta gente decía, nosotros no queremos quitarnos de eso, está bien, nosotros mantenemos el cura, mantenemos lo que ocupen, pero déjenos vivir aquí. Entonces, ellos libran una lucha. Empiezan en Guatemala porque el alajuelense nunca ha molido, o sea, no ha tenido buenas relaciones con los cartagineses, nunca. Entonces los alajuelenses envían una primera carta a Guatemala con la solicitud. Guatemala nunca contesta porque en época colonial esto que sucedió en Alajuela era la chispa de la independencia. Era una comunidad, un grupo de gente que se sentían libres e independientes de decir, aquí queremos vivir. Y ese expediente de Alajuela, pasaron 12 años, terminó en Madrid, porque Guatemala dijo, esta papa caliente yo no me la como, este muerto yo no lo cargo, que se lo coma el rey. Y mandaron el expediente de Alajuela a España. O sea, a mí ya ahí me parece ciencia ficción, pero ahí están los documentos, porque eso no pasa en Costa Rica. Por ejemplo, San José, detrás del Banco Central, ahí estuvo la primera iglesia de San José. Un cura que se llamó Gabriel Madrid llegó y dijo, ay, qué bonito, aquí me gusta. Una esplanada. Y entonces le escribió una carta, esa carta existe, le escribió al gobernador de Costa Rica en Cartago, señor, acabo de encontrarme un lugarcito aquí en el cruce de los caminos. El cruce de los caminos era el camino que iba de Acerrí a Barba, de sur a norte, y el camino de Pacaca a Cartago, de oeste a este. Por cierto, en Pacaca, Pacaca es Ciudad Colón, es un nombre indígena, y a los vecinos no les gustaba Pacaca. Entonces fueron donde don Ricardo Jiménez a ver si les cambiaba el nombre. Entonces don Ricardo les dijo, ahí póngale Chicago. Y el gobernador de Costa Rica dijo, sí, está bien, me parece muy bien, ¿cuánta gente ocupa? Mándeme una tropa y nosotros vamos a buscar. Entonces mandaron un poco de soldados y trajeron gente de Curridabat, de Acerrí, de Escazú, les quemaron los ranchos y los obligaron a ir a vivir a San José. Y después era una quejadera porque no había agua, porque el río Torres queda muy largo y el río María Aguilar queda más largo aún, entonces tuvieron que empezar a hacer acequias, etc. Igual Cartago fue más directo, Cartago fue el conquistador,
que dijo, aquí me gusta, aquí nos vamos, nos inundamos, y se salió del río, nos llenó de manos, vámonos para San José. Y se vinieron a Matarredonda, ahí por donde está la sabana, y no les gustó porque era muy caliente, entonces otra vez vámonos arriba, entonces aquí se nos inunda, entonces nos corremos al norte. Pum, hágase Cartago. Y Heredia igual, otro cura, pero en la zona donde está Lagunilla, no sé, por donde está Riteve, en Heredia, llegó el cura y dijo, qué bonito, aquí me gusta. Igual mandó una carta y le mandaron soldados, trajeron gente de Barba, trajeron gente de la zona también ahí, de Curridabat, otra tanda de Acerrí, y después ya se corrió a Heredia, donde está ahora. Y Alajuela no. Alajuela, aquí primero hubo gente, se organizaron, tenían alcalde antes de tener iglesia. ¿Ah? Y es en España, la corona española, la que en 1789, el mismo año de la Revolución Francesa, reconoció la población. Entonces, los hijos y los nietos de aquellos alajuelenses que se la jugaron, estaban defendiendo lo que tanto les costó a sus abuelos, el vivir aquí. Entonces, por eso uno ve, cuando los monárquicos en Cartago quieren meter a Costa Rica al imperio de Turbide, ¿quiénes son los que van a apiarse a los cartagineses? Pues alajuelenses. De camino se encontraron a los josefinos, pues son los alajuelenses los que salen a defender su libertad. En 1826, un episodio muy poco conocido, aquí viene un español con 200 viejos y quieren tomar el cuartel. El cuartel en ese entonces quedaba donde está el mercado. Y los alajuelenses resisten. En la madrugada del ataque habían como 20 alajuelenses dentro del cuartel contra 200 y resisten hasta que alguien sale corriendo, riega la bola y se viene la pelota y los echan. Y no solo los echan, los persiguen y encuentran al cabecilla que se llamaba José Zamora, lo encuentran en San Pedro de Puás, lo encadenan, se lo llevan para San José y el presidente, bueno, no era presidente, era jefe de Estado, Juan Mora Fernández, de una vez ordena a la pared y acabamos con el problema. Pero son los alajuelenses. Y luego, en la década de los 40, era revolución tras revolución. ¿Por qué? Porque sentía que los gobiernos les querían hacer varios despojos y ellos no lo permitían, porque tenían ese rasgo de identidad. ¿Qué pasó después? Cuando empiezan los periódicos, aquí llega la primera imprenta en 1830 y en 1848 se empieza a publicar el primer diario oficial, lo que hoy conocemos como la Gaceta. Entonces en ese diario, uno al principio lo ve como muy tímido, porque empiezan a meter la fundación de Alajuela, y empiezan a crear, el gobierno lo que tomó fue una respuesta cultural. Sí hubo una respuesta fáctica, o sea, una respuesta práctica. Le quitaron a Alajuela todo el armamento, le quitaron la pólvora, le quitaron los rifles, hasta los instrumentos de la banda militar, y obligaron a los alajuelenses a pararse en las aceras para ver las carretas donde se llevaban todo lo del cuartel. Y para la alajuelense eso fue terrible, por eso odiaban a Juanito Mora. Hoy todo el mundo lo quiere, pero Alajuela lo odiaba, y lo odiaba con ganas. Y entonces los gobiernos, ¿y qué es la fundación de Alajuela? De que llegaron este par de hombres de Dios y dijeron, hágase Alajuela, y fundamos Alajuela con una misa. Entonces se borró toda la lucha, todo el pensamiento, porque en Costa Rica hay un antes y un después de ese pensamiento alajuelense. Hay un antes en el pensamiento colonial, que mi vida, mi destino estaba en manos o de la iglesia o de la gobernación. Y en el caso alajuelense pasa a nosotros tenemos la libertad y la soberanía de decidir dónde queremos vivir. Entonces, cuando lleguen un cura y el obispo dicen, hágase Alajuela, no hay por qué pelear. ¿Por qué vamos a pelear? Si dos hombres de Dios nos dieron la gracia de fundarnos, y no solo nos fundan, nos compran tierra, hay historiadores. Mi formación académica es en relaciones internacionales, yo no estudié historia, pero hay historiadores que tienen su título, que sostienen que el obispo Tristán compró todo lo que es Alajuela, todo ese kilómetro cuadrado lo compró el obispo.
Y cuando uno se mete a ver los documentos y a ver de dónde viene el obispo, que viene de Nicaragua, el español, pero viene de Nicaragua, el tesorero es nicaragüense, entonces uno entiende, aquí lo que se aplicó, porque él compró dos pedazos de tierra. Claro, él compró para la iglesia y para el mercado, los cercos y el cementerio, que eso es otro tema larguísimo, porque no es un cementerio enterrar gente, es un cementerio que se le decía al huerto, a un espacio de agricultura. Entonces tenemos un espacio de agricultura, un mercado y un espacio para tener bestias, ya sea cerdos, vacas, caballos. Entonces él sí dio ese núcleo, y el área que compró el obispo, de acuerdo a lo que se manejaba en Nicaragua, que era donde él venía, era una caballería, 2 manzanas, igual a 2 manzanas. Aquí compró media caballería y media caballería. La manzana de la iglesia, donde está la catedral, la manzana del Parque Central. Pero hay gente, historiadores, vuelvo a decir, ticos, que sostienen que el término caballería se aplicó el concepto que se manejaba en Costa Rica, que es varias hectáreas. O sea, una caballería en Costa Rica eran como, que si mal no recuerdo, son como 100 hectáreas. Es un espacio muy grande. Pero yo creo que porque el obispo paga una módica suma. Le hubiera costado carísimo comprar toda la juela y además aquí el obispo le compra a propietarios. Ya la gente estaba acomodada, tenía sus títulos de propiedad y todo. Entonces, ¿qué pasa? Se sigue publicando durante la segunda mitad del siglo XIX, llegamos a 1932, y la asociación, o más bien la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, dice: nosotros hemos decidido que arbitrariamente la fundación de Alajuela fue el 12 de octubre de 1782, por la misa que dio el obispo. Y de ahí para acá es pura repetición. Entonces ya la alajuelense se lo creyó. Entonces ya nos hicimos mancitecos. Ya no hay por qué pelear, ya no hay por qué levantarse. Perdimos la identidad, nos borraron todo el origen. Igual, y ahí para atrás, la parte indígena, que la tenemos muy cerca, la Alajuela nace aquí al norte. Tenemos un pasado indígena, con el pueblo Catapas. Esos son los primeros alajuelenses. Y así, no sé si hay alguna pregunta o cómo estamos de tiempo. Ah, todavía hay un poquito. Una mentira no se hizo verdad porque la cuentan 1000 veces. A veces sí, y por eso hay que luchar, y por eso cuesta tanto. Yo creo que por eso no me ha costado tanto, porque la gente está esperando que uno le cuente lo que ya sabe, para decirle: sí, usted tiene razón, o no, eso nunca pasó. No sabe. Es que esto no pasó. Y aquí hay hay gente seria de imagen, ¿verdad? Por ejemplo, hay un personaje que es escritor de obras de teatro, Jorge Arroyo, alajuelense, actual embajador de Costa Rica en la UNESCO. Jorge Arroyo publicó un artículo hace unos años sobre un supuesto cementerio en Plaza Iglesias, que ahí fue el cementerio, y que ahí era el cementerio de Alajuela y no sé qué. Entonces la gente le quedó eso, y repite, que ahí hay un cementerio, y uno ve los documentos de la época de la fundación de Alajuela, y ya para 1789 los cementerios tenían que estar fuera del rango de la ciudad, no podía estar allá adentro, ni siquiera el primer cementerio de Alajuela. De hecho, pareciera que el primer cementerio fue esta manzana, de está la corte. Así que se asustan de noche es por eso. Y entonces eso es una mentira, ahí nunca hubo cementerio, ni esa manzana fue propiedad de la persona que él dice que era dueña, que es Rosario Carrillo. Uno lee el testamento de Rosario Carrillo y esa manzana no está no era en su propiedad. Entonces, la gente vive eso. Aquí en Alajuela es muy dado a eso, muy dado. Hay personajes en el parque que dicen:
tatarabuelo trajo la primera campana desde Europa y la trajeron montada en unas cosas donde venían una gente cargándola desde Sarapiquí. Podrá haber sido la cuarta o la quinta campana que hubo aquí, pero las dos primeras las fundieron aquí mismo, y ahí está el informe del arquitecto, ahí están las campanas fundidas, aquí. ¿Ah? Y entonces cuesta mucho. Mentiras que Tomás Guardia nació en Bagaces cuando Bagaces pertenecía a Alajuela. Cuando Bagaces, y uno se va a investigar, eso es muy rico porque es tiempo invertido, porque hay que ir al archivo varios días, pero uno se da cuenta, es una bola de mentirosos. Bagaces nunca estuvo bajo jurisdicción de Alajuela, jamás. ¿Qué tipo de documentos para usted son los más fiables a la hora de construir una? Los más fiables, las fuentes primarias, los documentos de archivo. Sin embargo, siempre hay que tener cuidado, porque vean, esta es una versión, una publicación de la editorial Costa Rica de los 70. Don León Fernández es un tipo maravilloso. Él en el siglo XIX se fue para Guatemala a buscar qué papeles tenían ellos en el archivo que hablaran de Costa Rica, porque aquí no teníamos nada. Entonces él transcribió 12 tomos de documentos. El primer tomo eran más de 1000 páginas, el segundo andaba parecido, y luego lo mataron y su hijo siguió la publicación con los documentos que dejó el papá. Y esto posteriormente, en la década de los 50, ya del siglo XX, Guatemala le regaló al Archivo de Costa Rica una copia certificada de estos documentos. Pero vean, por ejemplo, algo muy que tal vez les suene, no sé si hay una carta de ese famoso cura del Corral que se le envía él al obispo Tristán, y vean qué interesante. Vamos a ver. Ok, a ver, por ejemplo este párrafo. Remediar tan general y extrema desnudez solo Dios puede, pues todos los saberes reales no alcanzarían para socorrerlo. Solo un remedio encuentro en lo humano, y es el mismo que vuestra ilustrísima ha tomado en los pueblos y rancherías que ha visto, y es el de proporcionar la distancia del distrito y marco de la parroquia, poniendo en la medición de este valle una iglesia, bien sea ayuda de parroquia para conservar el digno sacramento, o bien sea oratorio público. Remediar tan general y extrema desnudez. En todo este valle los pobres de ambos sexos se comunican entre sí para el tráfico, o cubiertos los hombres con media manta, o vestidas de gala las mujeres con un pañuelo por la cabeza. Con este afán viven entre la desdicha y desnudez, contentos con el alimento que les da lo fértil del país. O sea que andan todos chingos. Y en la misma carta, unos pocos párrafos después, dice, espérate para... Está lloviendo con ganas. Desde hace rato. Estaba dando vueltitas y todo. Un párrafo de por medio después dice, en la misma carta: en medio de este valle están situados 5 barrios habitados y cultivados de los vecinos de Casa Abierta, contenidos en la relación que acompaño, que es un censo que se hizo, y son los barrios de Alajuela, Ciruelas, Targuás, Púas y Río Grande. Lo fertilizan 2 ríos llamados Ciruelas y Alajuela, con tanta facilidad que sin puentes, presas ni calzadas va el agua por toda donde quieran llevarla. El temperamento es sanísimo, el terreno fertilísimo y franquea las mejores y más cercanas maderas para la fábrica de las casas.
Ninguna cosa es más interesante al Estado que las poblaciones, y en parte alguna será tan fácil y con tanta brevedad hecha como en el sitio que llevo demarcado. Este lo han elegido los mismos vecinos que conmigo y este memorial se presentan y con las mayores ansias piden a usted el remedio de su desamparo. Andan todos chingos en la mayor pobreza, pero tienen las tierras más fértiles, las mejores maderas, 2 ríos. Entonces, bueno, ¿vivimos en Lubina o vivimos en Jauja? ¿Cómo es la cosa? Entonces hay que tener cuidado al leer este tipo de documentos, que son de la época, pero tienen una intencionalidad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo vivía la gente aquí? Chingos, no tenían comida, o tienen, y de hecho en otro lado por aquí, él le dice al cura, con un pequeño empujón esta va a ser la población más importante de la provincia, o sea, más importante de Costa Rica. Entonces, siempre hay que tener cuidado, mente crítica, estar pensando en cuál es el objetivo que tenía el cura del Corral para con el cura, para con el obispo. El obispo era el que podía darles el empujón a los alajuelenses. Entonces, bueno, y aún así, él se extiende más de la cuenta y cae en estas contradicciones. Entonces, ¿cuál es la verdad? A mí me parece que ya aquí la gente está acomodada, tenía sus ganados, tenía sus siembros, mentira que andaban todos chingos, todos tenían, lo que pasa es que ellos no iban a la iglesia porque también era un parte del argumento de pedir la ayuda de parroquia. La ayuda de parroquia era igual o era la forma en que se reconocía una población. Entonces ahí se habla ayuda de parroquia o reconocimiento de la población, como está en la última carta que escribe el rey de España. Reconocemos a la población y le damos autorización de que tenga una ayuda de parroquia. Pero siempre los documentos primarios, los de archivo, los que se conservan en el Archivo Nacional, los que están firmados, los que fueron las cartas que de verdad circularon, no la copia, no la interpretación del historiador, sino esos, la historia pura y dura. Uno a veces ve, por ejemplo, los juicios por calumnias y difamación desde el siglo XVIII, XIX. Uno encuentra las declaraciones de las personas que fueron insultadas y uno encuentra, me dijo hijo de puta, me dijo puta, me dijo zorra, y dice, hey, ¿estamos en el siglo XVIII o en el XXI? Porque es el mismo getabulgario de las épocas, es igual. Y entonces uno dice, y no es que la gente dice que antes la gente era tan respetuosa y que tenían tanto temor de Dios por favor. Entonces ahí a uno se le quitan muchos prejuicios, ¿verdad? Y se amplía mucho la visión del tico. El tico ha sido tico desde toda la vida, ¿verdad? Y han habido de todo, relaciones de amantes, relaciones incestuosas, relaciones de... Sobre todo antes también, que la sociedad tenía muchísimo más machista, ¿no? Entonces, hay cada historia que... pasa de todo. Por ejemplo, hay una mujer que yo admiro mucho, me parece muy, muy interesante, que vivió en un pueblito que se llamó Aranjuez. Hoy existe uno ahí hacia el norte del estero, pero no es el mismo. Está cerca de donde estuvo el Aranjuez de la colonia. Había una mujer llamada María Verdugo, y María Verdugo ponía apodos y le exigía a los hombres del cabildo que cualquier carta que ellos hicieran tenía que pasar donde ella, que el personaje, me gusta mucho tener esa visión de que ahí vivió, por aquí caminó, aquí estuvo. Hemos tenido una lucha también sin cuartel por la Fuente de la Libertad, que está absolutamente abandonada, que es municipal, ya tiene dueño. Es un sitio público que está encadenado, está bajo candado, tiene dueño, y la municipalidad solo se acuerda cada 11 de abril. Entonces, por ejemplo, ahora
Hoy es 9. Sí. Posiblemente mañana una cuadrilla de peones municipales limpiándola. Y así hasta el 15 de septiembre, el 14, y se acabó. Entonces ahora el domingo de las elecciones fuimos y nos dimos cuenta que hay dos, no son indigentes, son antisociales, son asaltantes, están viviendo ahí. Ahí hay un foso y las mismas palmeras que tiene la fuente las han cortado las hojas, han hecho un techo y ahí están, ahí viven. Tienen agua, tienen electricidad y asaltan. Así que tengan cuidado ustedes que van a clases por ahí, porque por ahí asaltan. Y bueno, básicamente, luego a partir del 2013 empezamos a hacer cosas con Informe 11. Ya este año cumplimos 5 años de hacer notas periodísticas con Informe 11. El año pasado me contactó Teletica, entonces a partir del año pasado estamos haciendo cositas con Teletica. Hoy hicimos esa sobre la moda, en la historia de Costa Rica. También a partir de enero estamos haciendo cosas con la teja, con la jeta. Entonces, por ejemplo, ayer apareció un reportaje sobre los duelos a pistola. Entonces ahí algo aporto. La idea es de mantenerse activo. Claro. Mientras vienen las vacas gordas, hay que generar el alimento de esas vacas, digo yo. Pero de ahí nos hemos mantenido. Aquí estamos dando un curso sobre la historia no contada de Alajuela los jueves, entre 10 y 12 del día. Terminamos ahora en mayo. Todos los meses también en la tarde hacemos una tertulia, una al mes, sobre temas alajuelenses también. La primera del año la hicimos con un zapatero. Entonces nos trajo las herramientas que usaban en el siglo XIX, que él las conserva de su familia, a principios del siglo XX, para qué se usa esto, los tipos de cuero. Estuvo muy interesante. Ahora este mes, el 26, vamos a hacer un taller de genealogía. Cómo empezar a hacer mi árbol genealógico utilizando los recursos de internet, especialmente la página de los mormones, la Family Search. Entonces, bueno, vamos a dar un taller de genealogía. Pero ¿Qué fecha es? 26, el último jueves de mes, 26 de abril a las 3, de 3 a 5, están cordialmente invitados. La tertulia mensual con el museo, también estamos haciendo tertulias mensuales los fines de semana. Este mes se nos complicó por actividades propias del museo y la fecha y toda la cosa. Entonces vamos a retomarlas seguramente en mayo. Igual los segundos sábados de mes en la tarde, posiblemente a las 3 también, 2 o 3 de lo estaremos anunciando, cordialmente invitados. Ok. Bien, hemos invitado a Ronald y ya nos ha comentado bastante acerca de qué es lo que hace. La propuesta que le hicimos fue, nos comente acerca de documentos escritos, bibliografía, para él llegar a conocer un poco la historia, ¿no? Entonces, en gran parte de sus conferencias o encuentros son también a partir de información que ha pasado voz a voz, ¿no? Entonces, lo que él decía ahora de la historia no contada de la abuela es, supongo yo, algo que no está documentado, ¿verdad, Ronald? Pues ya les explico. Ok, perfecto. Entonces, voy a poner esto aquí. Si hay un libro que me marcó, es este. Y yo era joven e inexperto y le puse este cartón para protegerlo. Y realmente es este. Nuestros presidentes, esta es la primera edición de este libro. Posteriormente, a partir de la segunda edición, que fue en los 80s, se le cambió el título por Los Presidentes, porque el autor no lo registró. Entonces en los 70s hubo un tiraje de un libro de texto para colegios que se llama Nuestros Presidentes. Entonces cuando fueron a hacer la segunda edición vieron que ya no podían mantener el mismo título, porque ese título sí estaba registrado. Entonces le quitaron el artículo, perdón, el pronombre ya se me fue. Le quitaron el nuestro y le dijeron los. Y de este libro
Mi abuelo fue una persona muy, muy particular. Creo que es una mezcla entre él y este libro lo que me motivó. Él fue el jefe militar de la Casa Presidencial durante la Guerra del 48 y nunca pudo contar lo que él vivió porque quedó en el bando perdedor. Entonces fue un sin voz, ¿verdad? Nunca pudo expresar, excepto el círculo familiar. Él no pudo publicar qué fue lo que vivió, cómo vio, porque él decía que la guerra era injusta, porque ellos estaban sosteniendo las garantías sociales, etc. Entonces esa experiencia de mi abuelo junto con un párrafo, que realmente de este libro lo que me inspiró fue un párrafo, que es de este señor, de Ricardo Fernández Guardia. Está bastante deteriorado. Este libro posiblemente estuvo en esa guerra, en la Casa Presidencial, y después anduvo rodando por mi casa. Este párrafo, esto es lo que me marcó, y se los quiero leer. Porque bien dice Balzac, Honorato de Balzac, o Honoré de Balzac, un poeta francés, muy reconocido, muy borrachín, por cierto, como buen poeta. Hay dos historias. La historia oficial, mentirosa, la que se enseña. La historia ad usum delphini. Ad usum delphini es para uso del delfín. El delfín era el monarca francés. Entonces era nosotros podemos interpretar lo que es para uso de la presidencia o del gobierno en este caso. Entonces hay dos historias. La historia oficial mentirosa, la que se enseña, y la historia secreta, en la que están las verdaderas causas de los acontecimientos. Una historia vergonzosa, pero la historia secreta no suele dejar pruebas escritas y se la llevan a la tumba los que la urdieron. Eso me marcó. Yo esto lo leí en 1993, cuando me estaba preparando para bachillerato, y nunca lo he olvidado. Y ese ha sido mi norte. Yo soy enemigo de la historia oficial. Entonces, por eso es que investigamos en fuentes primarias. Si quieren ojearlo, y uno va conociendo los libros. Uno al principio, yo estaba en 5º año de colegio, al principio lo que uno tiene a mano son los libros. Y uno empieza a leer libros de historia y de historia de la Alajuela. Y uno empieza a creer que esos autores son serios y te están diciendo los productos de sus investigaciones. Y cuando uno pasa del libro a la fuente primaria, se da cuenta que el libro se equivoca. Y se equivoca por muchas razones. Si es un libro antiguo, a veces no hay mala intención, pero los libros antiguos, los tipógrafos tenían que ir armando letra por letra cada plana. Entonces a veces hay fechas invertidas, el número del día no corresponde o el año no corresponde, pero el contenido por lo general pues es viable. Pero hay libros con los que hay que tener cuidado, y los libros por encargo son los que más hay que tenerles cuidado, porque los libros por encargo suelen responder a intereses, especialmente políticos. Por ejemplo, en 1931 se celebró y se conmemoró aquí en Alajuela el centenario del nacimiento de Juan Santamaría. Entonces, el Congreso le pidió a un escritor alajuelense que se llamó don Carlos Ginesta Muñoz escribir la biografía de Juan Santamaría. Y el hombre la escribió. Entonces ahí es donde sacan la gente de que Juan Santamaría se paraba de manos y caminaba 200 metros parado de manos, que era buenísimo para tomar guaro, que nunca se emborrachaba, que alzaba unas piedras gigantescas y las tiraba. Era un montón. Es una novela, pero la gente lo toma como la biografía del héroe, la biografía de Juan Santamaría, ¿verdad? Y ahí empiezan varias leyendas negras, especialmente la del hermano de Juan, que se llamó Rufino, que don Carlos lo pone como un homosexual declarado. Y eso es para poner sobre ese pilar la virilidad de Juan, porque Juan es el que no tuvo miedo a la muerte, Juan no tuvo miedo de ir a la guerra,
Juan era el que se batía a golpes con cualquiera, pero Rufino no, Rufino era manerado, era niñado, era afeminado, etc. Digo, ¿y qué sabemos de Rufino? Solo existe una declaración bajo juramento dada a autoridad judicial por un señor que lo conoció. Y él dice, vea, yo me recuerdo de Rufino, Rufino era blanco, narizón, panzón y lavaba ropa. Nada más. No dice que le gustaban los hombres, no dice que era afeminado, que en sus gestos, no, nada, nada. Y en este libro incluso uno encuentra que cosía vestidos de muñeca. Y a partir de ahí, después de eso, un montón de gente le empezó a meter cosas. Y Rufino terminó haciendo portales en Alajuela, tenía cría de gallinas. O sea, ¿de dónde sacan esto esta gente? ¿Dónde lo saca? ¿Verdad? Y la gente lo cree, ¿verdad? Y luego, entonces, todos esos cuentos, yo soy enemigo de eso. Un día estos me entrevistaban ahí, quería que les contara que Juan Santamaría era tan pobre que no fue a la escuela. O sea, yo no. O sea, Juan Santamaría, que tamborcillo, sí, tamborcillo, pero el tamborcillo es el aprendiz de músico, no es el que va a tocar el redoblante. El ejército tico lo que llevaba para las órdenes eran clarines, no eran tambores. ¿Ah? Pero no me entienden que el tamborcillo era el apodo del aprendiz. El tambor mayor era el director de la banda. Entonces el tamborcillo el que está empezando. Pero entonces no habían tambores. Debió haber habido, sí, porque era una banda. Pero él no era que ser especialista en redoblante o en tenor o lo que sea. No, Juan debió haber estudiado. ¿Y por qué estudiaba música? Porque a los aprendices se les pagaba un estipendio. Entonces para él era una forma de llevar recursos a la casa. Claro. Entonces, a partir de ese libro es el norte. Y empecé a leer libros, empecé a comparar. Y uno encuentra cosas que le hacen ver a uno no está tan perdido, ¿verdad? Más bien que lo motivan. Este tipo, no sé si lo han oído, Luis Ferrero Acosta es una autoridad en temas culturales en Costa Rica y la gente hay gente que lo venera y hay gente que lo detesta. Luis Ferrero no genera sentimientos en término medio, o lo detesto o lo adoro. Y esto es un referente, igual que otros libros de él, en este tema de la escultura. Y aquí viene un personaje muy alajuelense. Por ejemplo, la estatua de Juan Santamaría. Aquí le achaca la autoría de la estatua a Augusto Durán. Y realmente es Aristóteles, sí, el que la hizo. Entonces, por muchos años, este libro es de los 70s, por muchos años, las publicaciones, como en artículos de periódico, en charlas, mucha gente decía, Augusto Durán es el autor de la estatua de Juan Santamaría. Participó, pero fue el fundidor de la estatua. Y después, en otro libro aparecido a principios de los 90, don Luis Ferrero hace el prólogo. Entonces el muy zorro utiliza el prólogo para disculparse por este gazapo, pero no lo publicó en un medio masivo, sino que solo los que tenemos el libro sabemos que se disculpó por meter la pata, porque él nunca hizo una fe de ratas y este libro no tiene una segunda edición, igual. Pero ese no es el que me motiva, sino el que me motiva es este otro. Vamos a ver si lo encontramos, que es el busto de don León Fernández. Este señor, Luis Ferrero, se lo achaca, es un busto en mármol, se lo achaca a un distinguidísimo y excelentísimo, aquí está, escultor cartaginés que se llamó Juan Ramón Bonilla. Este es el busto de don León, que está ahí en el Parque Central, ahí lo pueden ver en el costado sur del parque. Y yo no me lo creo. Entonces empecé a buscar. Y me encontré que este busto no fue pagado por el gobierno. Entonces en el archivo no hay nada.
fue un grupo de admiradores de don León el que recogió plata y pagó el busto. Entonces ahora sí, ¿qué hacemos? Entonces ahí es donde entra a jugar los periódicos de la época. Entonces, en un periódico de 1911, antes de la inauguración del busto, le hacen una entrevista al presidente de la comisión que compró el busto, y él cuenta la historia, que Adriático Froli es el que hizo el busto, y que ya lo entregó, y cuánto cobró 15.000 liras de ese entonces, y regaló el mármol de Carrara. Después encontramos cuando llegó a Limón, cuando se trajo a Alajuela, cuando fue la inauguración, porque recibos no hay, pero a falta de, entonces nos basamos en la entrevista al personaje que pagó el busto. Entonces descubrimos que es Adriático Froli y no Juan Ramón Bonilla. De Juan Ramón Bonilla sí hay dos obras aquí en Alajuela, pero esta específicamente no, es un Adriático Froli. Entonces estos libros hay que, más bien, bueno, hay que darles cuidado, pero lo motivan a uno a profundizar más, ¿verdad? Como un reto y luego sí, ir un poco más allá. La historia es muy vasta. Uno encuentra historia hasta en los lugares menos pensados. Estas son, bueno, esta es una primera edición de los pasatiempos de Gumiel. Gumiel era un poeta alajuelense de principios del siglo XX, más que todo de la primera mitad del siglo XX. Murió a principios del 48 y es un poeta sarcástico. Él escribía críticamente de la vida cotidiana de Alajuela, la vida política, de la vida religiosa, de ciertos hechos que se daba cuenta. Entonces él escribía, incluso es muy crítico respecto a la figura de Juan Santamaría, en el sentido de que Juan Santamaría no sabemos ni cómo era, ni cómo pensaba, y ha sido manipulado, ¿verdad? Políticamente en muchas épocas para oponerse o apoyar diferentes políticas de Estado. Entonces ahí, en ese libro, viene un poema muy interesante donde él vacila, le hace chota a un personaje de Alajuela que era don Manuel Arroyo, que era el director de Correos, y el poema se llama El reloj de don Tomás. Y él en el poema cuenta una historia, que don Manuel compró el número de una rifa, porque estaban rifando el reloj de oro de Tomás Guardia, y se lo sacó, y del susto, del valor del aparato, no dormía, ni nada. Y un día le enseñé el poema, le regalé un ejemplar a un amigo, y a los días me llamó: mira, si aquí viene mi abuelo y no sé qué, no sé cuánto. ¿Y quién es tu abuelo? Manuel Arroyo. Y el cuento dice, sí, se sacó el reloj don Tomás. Entonces, no, espéreme, yo tengo que usted me lo tiene que contar en vivo a todo color. Y es una historia muy interesante. En 1916, en noviembre del 16, un alemán que se llamó don Luis Sieve tenía una joyería en San José, en la avenida Central, y para recoger fondos para la Cruz Roja Europea, él puso a la venta números para el reloj, para rifar un reloj de oro que a los municipios de Alajuela, de San José, Cartago de Heredia le habían regalado a Tomás Guardia. Nota de pie de página número 1. Los grandes hombres, lo que le han dejado a sus familias, por lo general son deudas. Entonces, cuando murió don Tomás, y especialmente cuando murió la viuda, los descendientes vendieron lo que pudieron. Yo tengo el anuncio de una mueblería en San José que estaba vendiendo la cama de don Tomás Guardia. La cama matrimonial de Tomás Guardia estaba a la venta de y la compraron, don Carlos Iraeta la compró.
es muy morboso, me da a mí muchos pensamientos morbosos tener la cama de Tomás Guardia. Y resulta que este Luis Sieve adquirió el reloj de la familia a un precio de quema y lo puso a la venta. Un regidor de aquí de Alajuela fue a San José y lo vio en la ventana. Entonces se vino y le propuso a la municipalidad comprar el reloj para hacer un museo de Alajuela, que tanta falta que hace. Y el municipio le autorizó a ir a negociar el reloj y fue. Y don Luis Sieve le dijo, vea qué pena, pero... Lo siento, pero no. ¿Perdón? No, me imagino que dijo, no, lo siento, pero ¿qué te pasa? No, dijo que ya habían vendido muchos números y que mejor se esperara a ver quién se lo sacaba y que negociara con el que se lo sacara. Y se lo sacó don Manuel. Pero ya la rifa fue en diciembre del 16. Nosotros en el 27 de enero del 17 tuvimos un golpe de estado. Entonces todo se trastocó y don Manuel guardó el reloj. Y el nieto dice, mi abuelo contaba que no dormía, porque él esperaba que cualquier momento se le metieran a robar el reloj. Porque en ese entonces el reloj valía, el reloj se desaparece, entre comillas, porque lo tiene guardado don Manuel en todo el 1917 y la mitad de 1918. De 1918 se decide y lo saca y lo lleva a valorar. Y se lo valoran en 1000 colones de la época. 1000 colones. Entonces él decide ponerlo a la venta, pero no en 1000 colones, sino en 900. Y se lo compró un señor de Río Segundo que se llamó don Juan Bastos. Y con esos 900 colones, don Manuel se compró un cuarto de manzana en el centro de Alajuela y construyó la casa. Y le sobró para darle a los 2 hijos que tenía, creo que eran 100 pesos a cada uno. Entonces, me pareció muy bonito. Sigo tras la pista del reloj. Tengo identificados a los descendientes de este señor, pero no he llegado a verlos todavía cara a cara. A ver si por lo menos me dejan tomarle una foto al reloj. Pero no sabemos si lo tienen. Este es otro, ya entrando un poco en historia de Alajuela, hay un personaje que se llamó Francisco Picado Soto. Francisco Picado Soto es el historiador más serio que ha tenido Alajuela, con temas de Alajuela. Este es uno, para mí es muy especial porque este es un librito que tenía la persona con la que yo me crié. Está sin portada ni nada, pero este libro se llama De mi predio y es de don Francisco, y ahí él recoge historias orales que venía oyendo de ancianos, de su propia familia, sus propios recuerdos de niño que vivió aquí en el puro centro de Alajuela, y ese tipo de libros nos da pistas, por ejemplo, porque en Alajuela hay un cuento muy famoso, que es el cuento de Mequeo, que muchos dicen que Calián y Vargas hacía, y que fue Calián el que esto y uno empieza a ver y resulta que Calián no tiene nada que ver con el episodio, sino otros personajes, un circo que vino a Alajuela, que había uno de los artistas que tenía un número en el que usaba un globo de aire caliente. Entonces le pidieron que hiciera una presentación pública y era un mexicano. Este señor dice, está bien, vamos a hacerla diagonal a la Pops, ahí en el Parque Central. Y ahí entonces, mientras se inflaba el globo, que no era de esos globos gigantescos, sino era más o menos término medio apenas para usarlo dentro de una carpa de circo, ¿verdad? Entonces, mientras se calentaba el globo y se inflaba bien, le pidió a varios chiquillos, que nunca faltan, que le sostuviera 4 mecates para que el globo no se fuera. Cuando el globo ya se llenó bien de aire, entonces él dijo, ahora sí, cuando cuente 3 lo sueltan. Y contó, bueno, 1, 2, 3. Entonces 3 chiquillos soltaron. Y otro se quedó de jetas ahí, y donde él sintió que ya el chunche lo jalaba, en lugar de soltarlo, más bien se agarró
y salió ahí volando, y donde está la farmacia, creo que ahora se llama La Bomba, bueno, pero al costado de la Pops había una casa de adobe con techo de teja, y el chiquillo ahí cayó. Entonces despedazó toda la teja, el dueño de la casa salió como un tomate de furia. Entonces el chiquillo gritaba, me quedo, me voy a caer, me caigo. Entonces, me quedo. Bueno, y ya el tal globo se desinfló, al chiquillo lo bajaron y ahí se quedó, me quedo. Pero no fue Calian Vargas el del asunto. Entonces, hasta esos detalles me gusta a mí tratar de llegar al fondo, y eso es mucho, cuando son cosas populares, ayudan mucho a los periódicos de la época, son valiosísimos, porque uno puede ir y verificar si estuvo el circo, si no estuvo, si los personajes corresponden porque uno cuando empieza a hacer memoria cae mucho en los falsos históricos. A mí me pasó ahora, hace muy poco me preguntaron sobre un crimen que había habido en Heredia, y yo estaba total y absolutamente seguro que la persona que delató a los asesinos era porque una de las muertas, que era su mejor amiga, se le había aparecido y se lo había dicho en sueños. Se le apareció en un sueño y le dijo, fulano me mató. Yo estaba completamente seguro. Y me voy a revisar el expediente y no era así. Era parecido, pero no era así. Era una cómplice del asesino. Es que bueno, la historia es así. Son dos matrimonios. Un marido es amante de la esposa del otro matrimonio. Entonces el marido, para quedarse con la mujer, primero mata a su esposa, la estrangula. Después, con la amante, contratan a una persona que va a Punta Arenas a traer una corteza de un árbol que se llama manzanillo, que es venenosa, y con eso le hacen un veneno y se lo dan a beber al marido del amante. El marido se envenena. Pero el tipo que fue a la playa se lo cuenta a su amante, que era amiga de una de las muertas, ¿verdad? Y a la vez era amiga de la esposa del que fue a traer el veneno. Es toda una novela. Entonces la esposa del que fue a traer el veneno la invitó un día a almorzar, comieron, se fueron a sentar al corredor y la mujer se durmió y empezó a hablar, bla bla, que Manuel, que era como se llamaba el amante, y el esposo de las dos que estaban ahí compartiendo el plato, él había ido y le contó, entonces la otra se da cuenta que su amiga es amante del fulano, y no solo es el amante, sino que el fulano es el que trajo el veneno. Entonces se fue y los acusó, y ahí se destapó todo. Pero yo juraba que eran sueños, y sí tenía algo que ver con el sueño, pero no era tan así. Entonces a veces uno, cuando recuerda cosas de su vida o cosas que ha leído, cae en falsos históricos. Entonces siempre hay que tener ahí, yo no lo traje hoy, pero mis grandes escritos son mis libretas de apuntes. Eso hay que tenerlo siempre a mano, cualquier dato, cualquier cosa. A veces va uno en el bus y la gente que va atrás va contando algo interesantísimo que le pasó a la familia, que le pasó algo, sin caer en los chismes, pero... Y empieza uno a investigar, y me han pasado cosas vaciloncísimas con estas investigaciones, pero bueno, este es el libro. Ya cuando empecé a recabar datos de Alajuela, para mí este libro es oro en polvo. Este también es de Francisco Picado, Alarfogel. Este es un pájaro vigilante, un pájaro que da alarma, o sea, que avisa, el pájaro que está atento a lo que sucede, y él se ve un peligro. Es una palabra alemana porque don Chico Picado era muy admirador de la Alemania y de la Alemania nazi también.
Este libro es viejo, es del 66, pero este es el libro más serio que hay sobre historia de la Alajuela, netamente, el más serio. A pesar de que está escrito con los estándares de la época, no indica las fuentes, pero cuando uno va avanzando ha podido ir comprobando que lo que escribe el chico es muy... Incluso en el Archivo Nacional me he encontrado documentos donde aparece Chico Picado. Él dejaba su... Uno puede, en el Archivo Nacional, uno puede utilizar lápiz. No le permiten utilizar lapicero ni cuadernos. Hay que llevar hojas sueltas y un lápiz. Entonces con lápiz él filmaba. Posiblemente para él también tener control de que ya había leído ese documento, no sé. Entonces uno encuentra Chico Picado. Y mucha gente pregunta, ¿quién es Chico Picado? Ah, es un historiador de Alajuela. Ah, en serio. Y otro libro muy interesante, muy valioso, porque recoge fotos, pero también volvemos al tema de la historia oficial y de la historia verdadera. Uno encuentra en internet y en otras publicaciones a estos dos personajes. Aquí lo indican, padre Juan Manuel López del Corral y el obispo Tristán. La historia oficial dice que esos son los fundadores de Alajuela. Pero vieran qué curioso, y es la misma persona. Son dos óleos de diferente de diferente autor, pero de la misma persona. Este es el obispo Tristán y este es el obispo Tristán también. Pero como no hay imagen del padre del Corral, alguien dijo, estos son diferentes. Digamos que este es el padre, y así lo han publicado. Pero esta es una publicación, pero uno ve otras publicaciones y viene la foto del padre del Corral. Y por ejemplo, este cuadro, hagan el experimento. Este cuadro está actualmente en el Museo Nacional. Y abajo, claro, aquí está en blanco y negro. En el archivo, el verdadero está a colores, pero compárenlo, es exacto. Y aquí abajo dice la verdadera imagen del obispo Esteban Lorenzo de Tristán, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, y nos han hecho creer